fin vernos, a los que tanto tiempo estuvieron ausentes o notaron mi ausencia más bien. Quiero darles las gracias por estar aquí de nuevo conectándose conmigo en un programa más en vivo de Conexión Vital. Y vamos a empezar este tema. Hoy el tema que propuse para conversar con ustedes es los 3 caminos para regular tu ansiedad. Como les digo, la ansiedad parece que es una plaga que se está diseminando por todas partes. Que esto sí parece como algo que está en el fondo de todas las situaciones personales, está en el fondo de muchos malos hábitos, está detrás de el picoteo por la comida, por el desorden que a veces tenemos en la manera en que nos organizamos diariamente. Parece que está presente en todo. No sé si les parece o es una idea mía, pero ¿por qué quiero hablar de esto y no de limpieza del intestino, de estos temas que generalmente son los que manejo en consulta, ¿no? Porque aparte de que lo estoy viendo con mucha frecuencia, la gente por lo general no sabe que con nuestra misma conducta estamos agravando cada vez más estos síntomas de ansiedad y que hay diferentes formas de detonar esta ansiedad. No solamente es cuestiones mentales, emocionales y problemas, que a todos no nos faltan los problemas, los desafíos diarios, ¿no? Pero también hay pequeños detalles de la vida cotidiana que por ahí se nos escapan y que cuando los dejamos de hacer o hay ciertos malos hábitos que sostenemos también, nos aumentan la probabilidad de sentir mucha más ansiedad de la que podríamos gestionar o controlar simplemente pensando, bueno, yo me voy a calmar, voy a hacer una meditación, voy a hacer OM y ya todo se va a solucionar. A veces no es tan así, porque el tema también es que nuestro propio caos organizacional, llamémoslo así, a nivel cotidiano, la manera en que comemos, la manera en que dormimos, muchas de estas cosas ya de por sí están aumentando la carga de nuestra ansiedad, están predisponiendo biológicamente a nuestro cuerpo a que seamos más ansiosos. Eso es justamente lo que sería uno de los caminos que vamos a conversar ahora en cuanto a la regulación de nuestra ansiedad. Evidentemente es muy difícil regular la biología, regular los hábitos, comer sano, dormir, tener hábitos sanos en general cuando se está ansioso. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Yo lo empeoro con los malos hábitos y los malos hábitos al mismo tiempo no logran vencerse porque estamos ansiosos o corriendo de aquí para allá. Es como complicado romper el círculo, romper el patrón. Pero bueno, vamos a hablar de las 3 cosas. Vamos a hablar de lo biológico, pero vamos a hablar también de otras 2 cosas que tienen que ver con lo emocional y lo mental, y finalmente con lo inconsciente, porque cada una nos presenta 3 alternativas diferentes de cómo abordar este tema de la ansiedad. Si vamos a definir la ansiedad, arranquemos a definirla ya. Yo le llamo a la ansiedad la contraparte de la depresión, una compensación a esos estados de represión emocional que en algún momento estallan para sobrevivir y no quedarnos muertos, estancados ante una amenaza. Y la amenaza que vemos no está en el presente. Curiosamente, para la ansiedad la amenaza siempre está en el futuro, en lo que va a pasar, en lo que va a venir, en lo que está pendiente, en lo que no hemos resuelto aún y estamos en camino de resolver, pero todavía no lo hemos resuelto. Esa es la ansiedad. La ansiedad es una emoción, si es que se le puede llamar de emoción, a veces parece más un síndrome, ¿no? Porque tiene diferentes diferentes tipos de emociones que se mezclan entre sí. Una anticipación total siempre está cargada de anticipación, está cargada de como una necesidad un tanto extraña. Yo lo llamo porque es que no es posible controlar el futuro, pero bueno, hay una necesidad de control también detrás de la ansiedad. Las personas quieren saber ya lo que necesitan saber, tener aquí y ahora lo que necesitan tener, resolver los asuntos ya y no tener que pensar en eso después. Eso
son características propias de la ansiedad, ¿sí? Es un miedo al futuro, básicamente. Es un miedo que nos bloquea o nos genera una sensación de inseguridad permanente a aquello que ni siquiera sabemos si va a pasar o no va a pasar. Si nosotros estamos muy acostumbrados a tener miles de cosas en la mente, somos personas hipersensibles para colmo, estamos llenos de condicionantes emocionales del pasado que nos han hecho ver la vida de una manera oscura o hemos tenido traumas importantes, es casi seguro que sufrimos de ansiedad, ¿sí? Si vos tenés algún síntoma físico en el que el nerviosismo, que ahora le llaman nerviosismo, tensión nerviosa y un montón de síntomas que ahora vamos a describir más en detalle, están presentes todos los días de tu vida, entonces sos una persona ansiosa. Si te cuesta estar en el presente y estás siempre tratando de enfocarte hacia lo que está pendiente para el día de mañana, para dentro de una semana o para pagar las cuentas del siguiente mes, sos una persona ansiosa. Hay que decirlo, la persona ansiosa no vive el aquí y el ahora. No está confiando en que las cosas se van a resolver, no. Quiere tener el control del futuro, ¿sí? Entonces, que nos quede muy claro, viene también acompañado de una mentalidad de control oculta detrás del miedo, ¿sí? El miedo te hace trabajar o buscar de manera anticipatoria la solución de cosas que a lo mejor ni siquiera está en tus manos resolver en este instante, o ni siquiera está en tus manos resolver ni aquí ni después, sino que pertenece al terreno de otra persona o de otra situación o circunstancia de la cual dependes. Pero como no quieres depender de esa circunstancia o de esa persona o de ese futuro, entonces crees que con lo que sientes te haces a cargo, responsable de eso que aún no puedes solucionar. Vamos a tratar de clasificar un poquito esto en la ansiedad. Vuelvo y le digo, no todas las personas sienten ansiedad de la misma manera, ¿sí? Hay diferentes niveles de ansiedad. Está el ansioso que por ahí se pone nervioso porque tuvo mucho trabajo, viene a casa cansado, picotea aquí y allá, y bueno, y a eso le llama estoy ansiosa, ¿sí? Bueno, o sea, tiene diferentes espectros. Está el espectro básico de sentir preocupación, pero si esa preocupación es de manera constante, entonces ya se te vuelve una ansiedad relativamente crónica de bajo nivel, diría yo. Una ansiedad que es más acompañada de pesimismo, una actitud pesimista, anticipatoria de la fatalidad, porque casi siempre cuando hay miedo es porque no creemos que nos va a ir tan bien o sí. Si estuviéramos seguros de que nos va a ir tan bien, o sea, que nos va a ir excelente y que todo va a fluir y se va a resolver todo muy bien y como tiene que ser, pues no tendríamos miedo para empezar. Y si no hay miedo, no hay ansiedad. En realidad podríamos gestionar muy bien nuestra expectativa y decir, ok, confío, suelto y chao. ¿Sí? Pero no. Si nosotros sentimos ansiedad es porque algo realmente nos preocupa. Y ojo con esta palabra de preocupar, ¿sí? Y voy a traer a colación una frase que los chinos, a mí siempre me dejaron grabada esta frase de los chinos con respecto a la preocupación, que decía algo así como, si vos podés resolver una situación, ¿de qué te preocupas? Y si vos no podés resolverla, ¿de qué te preocupas? Y a mí siempre me quedó eso en la mente y dije, claro, es que realmente la preocupación es un absurdo. Estamos anticipándonos a la fatalidad sin poder actuar sobre la solución o la respuesta a eso que estamos anticipando. Y eso es tonto en realidad, es falta de inteligencia, pero bueno, hay mecanismos internos en nuestro inconsciente también que nos hacen esas jugarretas y nos hacen sentirnos preocupados antes de que las cosas pasen. Dicen por ahí algunos neurólogos, de hecho, que el 90% de las cosas que anticipamos negativamente no se cumplen. Entonces, una razón más para pensar que realmente es un absurdo esto de preocuparnos. De hecho, preocuparnos significa ocuparnos antes de tiempo. Nadie puede ocuparse antes de tiempo de algo sin saber que no es el tiempo de resolverlo. Es decir, es realmente tonto si lo vemos desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Pero bueno, así somos a veces los humanos. Somos un poco tontos, tenemos miedo terrible al futuro.
Y esto viene de una falta de confianza a la vida, es una actitud de angustia que a veces son aprendizajes también, son programaciones familiares, son formas de educarnos también desde chicos, que vos tenés que hacerte cargo de aquellas cosas y preparar y tener todo listo para poder resolver responsablemente las cosas. Eso está todo bien, pero de ahí a que eso se convierta en una angustia constante, en que todo el tiempo estés pensando que no van a estar bien las cosas, o que es como una especie de síndrome de fatalidad, es otra cosa. Entonces, ¿cuánta falta de fe tenemos nosotros los seres humanos que estamos presos de la angustia, de la preocupación de manera permanente, ¿no? Otras causas de preocupación que son más sociales y culturales, además de la salud, preocuparnos por la familia, preocuparnos por la situación económica, preocuparnos por el país, por el futuro, porque que este sistema se va a caer, que el empleo, que los sueldos, que la inflación, ¿sí? No digo que, claro, hay cosas que a nosotros nos asustan. Yo creo que hay toda una cultura del miedo, igual, a nivel social. Y a nivel personal también, porque tenemos una vida, algunas personas se les ha sembrado el bichito, digamos, de la ansiedad desde que somos chicos, ¿no? Desde que somos chicos, te preocupas porque las acciones estén bien hechas, correctas, porque si no te juzgan, te castigan, porque no te quieren, no te dan afecto si no haces las cosas bien. Entonces nos amaestran un poquito como los animalitos a decir, bueno, entonces preocúpate porque si vos la cagás, ¿no? Perdón la expresión, entonces vas a estar mal y yo no te voy a aceptar, no te voy a querer y bueno, y ese tipo de manipulaciones que nos hacen a veces desde pequeñitos o que nos hacen pensar, pero haga las cosas, mire que la están viendo, ¿no? Esto de la preocupación por la opinión ajena, porque dirán, van forjando en nosotros un carácter, o nos hace tímidos, o nos hace con ciertas obsesiones, o nos vuelven personas con ciertas fobias, o miedos, o fijaciones, o incluso con trastornos de pánico a ciertas cosas o situaciones. Estamos envueltos en una situación que nos es traumática porque la vimos en el pasado y tenemos todo el tiempo miedo a que eso vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces van modelando nuestro comportamiento y nuestras creencias y van creando en nosotros un síndrome continuo de ansiedad, ¿sí? Entonces nos hacen creer que si yo no me preocupo, entonces es porque no es importante para mí, no es valioso para mí, no soy una buena persona. ¿En qué van a decir de mí? Si yo no lo hago, van a pensar que soy irresponsable, si yo no me esfuerzo en demostrar que me preocupo, como si la preocupación en sí misma fuera una virtud, ¿ya? Pero en realidad no es nada, es una acción que solamente suma emocionalidad negativa a nuestro estado presente. Entonces, como dirían los chinos, ¿para qué te preocupas? Sea que lo soluciones o no lo soluciones, no hay necesidad de entrar en ese estado emocional. Lo que hay que hacer es ocuparse en el momento de solucionar lo que haya que solucionar. A veces, estos comportamientos de tipo obsesivo, fijaciones, ideas preconcebidas también obsesivas, miedos demasiado grandes en muchas personas se convierten en patrones repetitivos. Se crea básicamente un carácter basado en la ansiedad y la vida se les vuelve a estas personas inmanejable. Eso significa vivir constantemente en el miedo a la fatalidad, a no lograrlo, a no conseguirlo, a perder algo, ¿sí? Y puede ser en respuesta de ciertas cuestiones también represivas dentro de la persona. La ansiedad va muy de la mano de la depresión. La depresión también para mí es un síndrome emocional, es decir, es un conjunto de emociones densas que te tiran abajo totalmente, te llevan al fango, te dejan ahí bloqueado, con una sensación permanente de inutilidad, ¿sí? De no estar con propósito, ni vitalidad, ni ganas de vivir tampoco. Entonces, si en algún momento la persona ha experimentado momentos de estar ahí, como digo yo, en ese fango, en ese hueco emocional, y de pronto despierta o sale de esos estados como de represión emocional, puede desarrollar ansiedad como una manera compensatoria a ese bloqueo, ¿sí?
Hay personas que tienden a bajonearse, a debilitarse, a ser hipersensibles, a sufrir situaciones muy tristes de pérdida, de dolor, de maltrato, en fin, que después buscan la manera a través de la ansiedad, convirtiéndose la ansiedad en un mecanismo de supervivencia, para poder hacer algo, para poder buscar la salida, para poder evadir la situación de depresión en la que fueron sumergidos por esa situación en particular, o por una forma de vivir o de ver la vida de manera gris, triste, crítica también, o en la que vos te has sentido víctima o le has echado la culpa al entorno, las condiciones y a otras personas por tu situación. Entonces sale la ansiedad como una manera de, ojo, no puedes confiar en otras personas, ¿no? O no puedes confiar en que las cosas siempre salgan bien, porque ya te ha pasado esto desagradable, porque ya has caído en depresión. Entonces sale esa ansiedad como una manera de buscar la salida de ese estado. Pero la ansiedad a menudo, cuando hay un desgaste muy grande emocional, se convierte a su vez en depresión. Entonces por eso es que están relacionados, porque son como chips que se encienden y se apagan, de estado receptivo depresivo, estado activo ansiedad, depresión, como un pico permanente o constante, cíclico de ciertas temporadas en donde cuando no está el uno está el otro. Cuando por ahí salís de la ansiedad y estás más tranquilo, empiezas a sentir depresión, porque no hay razón para seguir luchando, porque estás cansado, estás reventado, porque la ansiedad ya te enfermó, ya te desgastó emocionalmente. Entonces hay que tener cuidado, porque muy fácil se puede caer en la otra polaridad de la depresión, ¿sí? Entonces, cuando se vuelve crónico, el asunto va a tocar otros ámbitos de nuestra vida que tienen que ver no solamente con lo mental y emocional, sino que toca a fondo en lo básico y en lo más delicado del ser humano, es decir, en lo biológico y en lo inconsciente. Empieza a quedarse como grabado a fuego en nuestra mente más esa conducta de ansiedad, al punto de que nos acostumbramos a vivir con ansiedad todo el tiempo y nos mantenemos en unos círculos permanentes de daño biológico. Entonces vamos a ir a ver qué es lo que pasa con el daño biológico. O sea, la ansiedad cuando llega a cierto nivel no solamente va a afectar lo meramente mental y emocional, como le digo, sino que también el cuerpo va a empezar a mostrar síntomas significativos de ansiedad. Y por eso es que es tan importante hablar de este tema. Yo me he dedicado muchos años a ayudar a personas para que puedan tener una vida sana, a sanar síntomas, a mejorar su alimentación obviamente y sus hábitos para que se sientan mejor, con vitalidad y energía. Pero cuando llegan personas que tienen un alto nivel de ansiedad, o sea, un trastorno de ansiedad crónico, por lo general ya se encuentran síntomas físicos importantes que también hay que tratar. Si por años se experimentan síntomas y además del debilitamiento del sistema inmunológico, se pierde capacidad mental para discernir la realidad, todo es un fantasma, todo te asusta, todo te preocupa, cualquier persona te puede dañar, ¿sí? Estamos hablando de que la persona ha tenido seguramente traumas importantes en su vida que han penetrado a nivel inconsciente. Entonces miren que acá ya estamos hablando, como dije hace un momento, estamos cortando fino, porque la ansiedad se vuelve una situación que afecta en 3 áreas de la vida, en todas las áreas de la vida básicas, que son el cuerpo y la psique, siendo la psique una parte nuestra consciente, que son aquellas conductas que podemos ver en nosotros, ¿no? Cómo pensamos, las emociones que van surgiendo, me siento mal, me siento agitado, me siento preocupado, me siento angustiado, hasta ahí somos conscientes. Pero hay una parte de nuestra psique que es inconsciente, es una parte muy grande. Se dice que de nuestra mente el 95% es inconsciente incluso. Eso es un porcentaje altísimo. Y de eso deducimos que muchas de nuestras acciones, sobre todo aquellas que son reactivas e irracionales, en realidad vienen de nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que también encontrar vías o caminos de sanación en esas 3 vías, ¿sí? Las 3 vías
o los 3 caminos, como llamamos hoy a este programa, tienen que ver con esas 3 partes. Entonces hay una vía que va a ser biológica, hay otra vía que va a ser más mental y emocional, que es esa parte de nuestra psique que es consciente, que nosotros quizás podemos aprender a gestionar, y hay otra que es de memorias inconscientes que también podemos llegar a desbloquear y a mejorar, ¿sí? Son 3 caminos para lidiar con la ansiedad, sobre todo si son este tipo de ansiedades así crónicas. Pero ya vamos a ver cuál vía te puede favorecer más a vos que me estás escuchando, por cuál puedes empezar y cómo puedes empezar a trabajar la ansiedad de una manera integral, ¿sí? Que ojalá puedas transitar los 3 caminos, no solamente irte por uno y quedarte en uno. En realidad todos los 3 son necesarios, pero por alguno vas a tener que empezar. Para que la persona llegue a enfermarse desde su ansiedad, a tener síntomas físicos, hay que entender que nosotros somos un cuerpo un ser más bien, que estamos integrados por diferentes cuerpos, uno físico y biológico y otro que son energéticos, ¿no? La psique hace parte de esos cuerpos energéticos invisibles. Nosotros no podemos ver nuestra mente, nuestro campo mental, ni nuestro campo emocional ni energético, pero están ahí. Más allá de que creamos en ello o no, los podemos sentir, podemos darnos cuenta de lo que pensamos, de lo que sentimos, de la energía que estamos teniendo, incluso cuando la tenemos bajo, la tenemos más elevada, ¿no? Podemos hacer eso y con eso dar fe de la existencia de eso. Nosotros actuamos de acuerdo a información. La energía es información y esa información va a ser, digamos, más positiva en nosotros en cuanto mayor sea el nivel de frecuencia de esa energía. Y se va a guardar, ojo, porque la información se almacena y es la que nos hace actuar de determinada manera. De acuerdo a la información, el mandato, el programa que tengamos en nuestra energía mental, es también el mandato que le enviamos a nuestros cuerpos, a todos los demás, emocional, energético y celular, que sería el biológico. La energía se almacena en nuestras células, se almacena en nuestro campo de energía y en nuestro campo mental y emocional. En los 3 niveles la información se guarda. Por eso cuando alguien está angustiado, entonces las células responden con algún dolor acá en la panza, ¿sí? O muchos otros síntomas distintos. Entonces, atraviesa todo. La mente y las emociones van a atravesar, a permear todo nuestro cuerpo biológico. Y de ahí que el primer sistema, que es el puente que comunica, estoy hablando del sistema biológico, que comunica ese mundo emocional y mental y todas nuestras operaciones mentales a nivel cerebral con nuestro cuerpo y con las demás células de nuestro cuerpo, es el sistema nervioso central. Lo primero que se experimenta es nerviosismo, agitación, tensión. Cuando ustedes ya empiezan a sentirse agitados, nerviosos, incluso pueden llegar a tener temblores, o en la piel se manifiesta con enrojecimiento, o se pone la circulación a full, entonces aumenta la presión arterial, aumenta el ritmo cardíaco y también la respiración se altera, respiraciones cortantes o hiperventilación, porque hay mucha respiraciones profundas pero seguidas, donde no hay buena captación de oxígeno. Y acuérdense que si no hay oxígeno, no llega al cerebro ese oxígeno, no llega a nuestras neuronas y tampoco podemos pensar bien. Se nos atrofian nuestros mecanismos de obrar con claridad y de pensar bien antes de actuar. Entonces todo eso empieza a bloquearse cuando el sistema nervioso central empieza a afectarse, ¿sí? Y bueno, y también nuestro sistema digestivo, que está muy, muy regido por el sistema nervioso, y empiezan a aparecer síntomas digestivos también. Uno de los más usuales es el picoteo. Aunque el picoteo es una combinación de desorden hormonal con la acidez y con todos los cambios o síntomas digestivos que ocurren, ¿no? Entonces esto de la ansiedad por comer o picar es solamente un pequeño detalle, uno de los tantos posibles síntomas de una ansiedad que ya está de fondo generalizada, porque hay una alteración del sistema nervioso y del sistema hormonal, que está también dirigido por el sistema nervioso central,
y nos genera todos estos síntomas de deseo de reemplazar con la comida toda la angustia que estamos sintiendo o toda la tensión. Intentamos relajarnos con azúcar, intentamos relajarnos de alguna manera sintiendo placer al comer, porque es un momento de mucho displacer. Sí, imagínense dolores de cabeza, presión alta, ritmo cardíaco acelerado, necesito calmarme con algo y a veces recurrimos a la comida para hacerlo. Grave error, por cierto, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero es tenaz porque la mayoría de las personas no se dan cuenta que no es ese el camino de ayuda o de sanación que nosotros justamente estamos necesitando en el momento de más ansiedad. Porque aparte estamos aumentando la ansiedad a partir de esas conductas, pero bueno. Entonces todo esto finaliza en un desgaste tremendo de nuestro cuerpo. Hay fatiga, agotamiento, cansancio, terminamos durmiendo mal, teniendo los famosos trastornos de sueño. Y un trastorno de sueño, a su vez, crea un círculo vicioso, porque si vos no descansas bien, entonces se te baja al día siguiente la energía y te pones mucho más irritable y nervioso, ¿sí? Entonces estamos en un círculo muy difícil de romper, porque cuando ya se vuelve biológica la cosa y el cuerpo se desgasta, bajan los niveles de energía, cada vez es más difícil reponerse, descansar y poder decir, ahora sí tengo el control de la situación y no me voy a seguir preocupando, ¿sí? Sino que se aumentan más los síntomas de nerviosismo y de irritabilidad que ya habíamos cargado días atrás. Bien, entonces vamos con la primera vía, la vía de la biología. ¿Qué es esto de la vía de la biología? Yo le llamo la vía de la voluntad. Si todavía te queda un poquito de voluntad para hacer cambios importantes y drásticos en tu vida, que te ayuden a disminuir esa ansiedad, sobre todo la ansiedad alimentaria, ¿sí? Este es el camino para vos. Si vos te enfermaste y esta enfermedad física te hace tocar fondo y decir, basta, quiero aliviarme, me quiero levantar de vuelta, ¿sí? Si te ha tocado ya como al amor propio y dices, hoy no, yo no puedo seguir así, tengo que hacer algo. Ese hacer algo es un llamado a hacer esta vía de la biología, que es la vía de cuidarte, ¿sí? De empezar por lo básico, que es cambiando alimentación, depurando tu cuerpo, y ya lo vamos a ver un poquito en detalle. Entonces, necesitas tener que elegir cambiar mucha parte de tus hábitos, ¿sí? Para poder empezar con esta vía, porque es la vía de sostén de tu cuerpo. Pero sí vas a darte un impulso con esta vía para que después resuelvas otros asuntos de tipo emocional y mental que te están perjudicando y que son la raíz del problema. La vía biológica no resuelve la raíz, pero colabora a que facilites el proceso para sanar la ansiedad a otro nivel, ¿sí? Eso es muy importante. La gente no tiene en cuenta que si hace pequeños cambios con su alimentación y sus hábitos, pueden empezar a romper el patrón de la ansiedad y a empezar a disminuir los síntomas, toman más energía y entonces ya sí se pueden poner inteligentemente a pensar, bueno, ¿cómo resuelvo todos estos problemas que tengo y toda esta ansiedad, que no me esté comiendo viva esta ansiedad, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí. Con esta limonada de stevia es un truco fabuloso porque ya está regulando un poco el picoteo. Por lo menos ya no tienes que preocuparte porque ya estás adicto a la comida por la ansiedad. Y vamos a empezar a trabajar otros síntomas también. Entonces, en la vía de la biología, lo importante es que logres comprender los detonantes fisiológicos de tu ansiedad. Porque hay detonantes fisiológicos. ¿Cuáles son esos detonantes fisiológicos? Ya hablamos de uno. La misma insulina te hace picotear, entonces te va aumentando cada vez. Eso es un detonante importante a nivel fisiológico. Hay una relación muy importante entre tu intestino y tu cerebro. Eso muchas personas ya lo saben. Y si esa relación es tan importante, quiere decir que tu intestino es muy importante y puede ser uno de esos detonantes. Es decir, si comes mal,
o te nutres o te intoxicas de alguna manera, esto puede desajustar esta relación intestino-cerebro y aumentar sobremanera tus niveles de ansiedad. ¿Qué es lo que va a alterar un problema? O sea, el comer mal, intoxicarte, te va a generar desorden en tu microbioma, que es tu flora intestinal, que mucha de ella está encargada de producir ciertas sustancias importantes para la estabilidad de nuestro cerebro, ¿sí? Entre ellas la hormona de la serotonina, que se llama hormona de felicidad por algo, ¿sí? Porque estabiliza todo nuestro sistema de bienestar mental, emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos bacterias malas, esta serotonina no se va a producir bien. Entonces ya empezamos por ahí mal. Esto es una tríada importante entre nuestro intestino con su microbioma, el efecto que genera, o sea, está la microbioma por un lado, o la flora intestinal que es productora de serotonina. Por acá está el sistema inmunológico que comanda en gran medida de todo, y el sistema nervioso central que comunica también lo emocional y las tensiones con este intestino, ¿sí? Y que también está regido en gran medida por el sistema inmunológico o rige lo inmunológico, hace que nuestras defensas bajen o suban, ¿sí? Eso es todo una triada que va de ida y vuelta, entre estos tres se van entendiendo, ¿sí? Entonces, nuestro sistema inmune tiene mucho que ver porque es como el que vigila que lo que ocurre en el intestino no altere el sistema nervioso, ¿sí? Se produzcan las sustancias que el cerebro y el sistema nervioso necesitan para estar estable. Entonces, miren lo importante que es. Si hay una mala absorción de nutrientes, o lo que llaman hoy en día la famosa permeabilidad intestinal, o sea que pasa de todo como un colador y no estamos dejando que los nutrientes solamente pasen, sino otras sustancias que no deberían de pasar, el sistema inmune se pone alerta. Es como un policía que está diciendo, aquí está pasando gente que no debe pasar. Y si pasa la sangre, empieza a generar inflamación, y la inflamación altera todo en nuestro cuerpo, altera la producción hormonal, altera los neurotransmisores, afecta el cerebro. Un cerebro inflamado se llama neuroinflamación, de hecho ya en el lenguaje de esta ciencia del microbioma ya lo tienen recontraidentificado, la famosa neuroinflamación. Es eso, es el ataque al sistema inmune que está totalmente loco y alterado por todo este desorden intestinal, atacando nuestro cerebro. Entonces, a medida que nosotros tengamos malas maneras de comer, consumamos directamente cosas que el cuerpo no puede digerir y que son tóxicas para el cuerpo. Estoy hablando de procesados, de cosas cargadas de químicos, de paquetitos, de conservantes, de saborizantes, de literalmente porquería, porque no es otra cosa. Entonces, comida rápida, salsas y todo esto que a veces le metemos a nuestro cuerpo pobre, más inflamación generamos. Nuestro intestino sufre más, nuestra flora se va debilitando más, nuestro sistema inmune se altera más y más sufre nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, por acá me preguntan, entonces, ¿cómo se puede aconsejar o ayudar a una persona que está ansiosa? Si ya está teniendo síntomas biológicos, si tiene, y si además de eso se le nota que tiene una mala permeabilidad intestinal, una mala función de su microbiota o de su flora, porque sufre de problemas digestivos de cualquier tipo, estamos hablando de gastritis, inflamación abdominal, estreñimiento, diarreas, o sus heces no son firmes sino que son sueltas, o sí, puede vivir en el baño, o puede simplemente estar hinchado y vivir con dolor abdominal, en fin. Eso ya está sobrepasado, ¿sí? Pero hasta una simple rinitis, un dolor articular, una alergia en la piel, ya pueden ser indicadores de que tu sistema inmune está funcionando mal, aunque te caiga bien toda la comida, ¿se entiende? Pero es muy difícil encontrar una persona alérgica y que no tenga problemas digestivos. Casi todos tienen algún tipo de problema digestivo. Y después se pregunta, ¿por qué estoy tan ansioso o ansiosa? Si tu cerebro está enloquecido con todo ese desorden inmunológico, ¿sí? Y además todos estos síntomas que estás sintiendo. Entonces, el cuerpo es un todo, gente.
Si estás inflamado a un nivel básico como el intestino, con todos estos síntomas inflamatorios que les describí, también respiratorios, cutáneos, si ya tienes un hipotiroidismo de base, todo esto está indicando que sos una persona que lleva años de inflamación y después no puedes decir que te toma de control la fatiga crónica, el cansancio, la irritabilidad y que te pones enojado, nervioso todo el tiempo, porque a tu cerebro no le está llegando suficiente serotonina y suficientes sustancias sanas procedentes de tu intestino tampoco, ¿sí? Sino al contrario, sustancias que lo que hacen es irritar el cerebro. El azúcar es una de esas sustancias, por ejemplo, ¿no? Genera un sistema inmunológico alterado que hace que esas sustancias se vuelvan alcoholes, incluso vayan al cerebro, alteren y te generen o pesadez mental o fatiga mental, o hay otras que incluso generan bacterias productoras de sustancias que te cambian el humor, te ponen incluso reactivo, te ponen irritable. O sea, hay gran cantidad de nuestra conducta mental, o sea, nuestra conducta emocional cotidiana que está relacionada con una mala flora intestinal. Ahí les dejo para que vean la importancia de que empecemos un proceso de sanar por esta vía biológica también. Yo creo que todo el mundo debería hacerlo. Lo que pasa es que esto es para valientes. Algunos son decididos y actúan y hacen algo y notan que... hace unos meses atrás me dijo la mamá de una chica que vino a consultar. Vino solo por una gastritis. Pero ¿saben qué me dijo la primera siguiente sesión cuando empezamos recién a hacer su plan de alimentación, pero ya había hecho el detox? Me dijo, le fue re bien, se le fue todos los síntomas, pero además está de mejor humor. Y yo dije, bueno, eso es normal. Yo ya estoy cansada de encontrarme personas que hacen el detox, que se van por la vía biológica y empiezan a sentirse con más energía, más tranquilas. Y está bueno, también es un síntoma muy común, que ya no estén irritables, que no estén como tristes todo el tiempo, están con mejor ánimo. Y eso es porque el intestino está cambiando, está mejorando la producción de sustancias favorables para el cerebro. Entonces, ¿qué incluye un proceso de la vía biológica? Primero, sacar lo que inflama, intoxica de tu alacena, de tu cocina, de la lista de compras. Lo digo y lo repito y nunca me voy a cansar porque esta es la base de la salud de cualquier enfermedad. Superar cualquier síntoma, cualquier enfermedad va a depender que seas selectivo en lo que comes, en lo que vas a elegir para comer. Los que me conocen saben que yo tengo una lista de 5 alimentos mínimos, habrán más cosas, pero lo básico en un descanso fisiológico es reemplazar trigo, lácteos, azúcar, procesados y aceites hidrogenados. Si alguien quiere más información me puede escribir por privado y yo le mando con mucho gusto el artículo cortito donde explico por qué estas 5 comidas te pueden inflamar y por qué es importante reemplazarlas si quieres hacer un proceso desinflamatorio. ¿Sí? Sacarle la carga al sistema inmune para que no estés con esa tripa hinchada, inflamada y te genere todos estos trastornos de conducta y de ansiedad es una primera parte de esta vía biológica. Segunda parte de la vía biológica es limpiar tu cuerpo con ayudas naturales. Plantas, especias, hay varias especias y varias plantas desinflamatorias. Para eso es el detox que yo les mando en consulta el primer día que vienen, que es un detox en el que se limpia las vías principales de eliminación de toxinas, que son el sistema renal, el sistema intestinal y el sistema hepático o la parte del hígado, ¿sí? Entonces, si yo utilizo generalmente batidos, té de yuyo, de hierbas, ¿no? Utilizo también a veces algunas ayudas fitoterapéuticas, depende de cada persona, por eso yo los evalúo aquí, miro qué es lo que tienen, cómo está funcionando su sistema y con eso ya veo si necesitan hacer la limpieza completa o no. Pero les digo que de entrada que la gran mayoría necesitan 3 semanas, no 2 o 1, ¿sí? Porque vienen con mucho que eliminar y mucho que acomodar. Entonces es bueno que se hace ese reseteo
de esos 3 órganos de eliminación. Entonces, no solamente descansar, sino limpiar, hacer como un barrido, ojalá una desparasitación. Dicen que todos tenemos parásitos. Yo trabajo con lo que me salte en el cuanto. Si yo veo tu flora baja, entonces necesitas como un reseteo, ¿listo? Y bueno, ahí te mando un poquito de antiparasitario natural y vamos viendo, porque a veces con el mero limpieza y sacar lo que alimenta a esos bichos, ya el sistema empieza a funcionar mejor. Y si mantienes una constancia en los hábitos, entonces ellos dejan de estar molestándote la existencia y generándote síntomas. Pero hay personas que sí vienen muy parasitadas. Se les nota porque el detox no es suficiente. Y ahí es donde tenemos que también ver cómo no solamente limpiamos nuestro intestino. Hay personas bueno, hay algunos especialistas que consideran que cuando nosotros no hacemos una buena limpieza, una buena desparasitación de microorganismos oportunistas, de cándida, de helmintos, porque es que los parásitos pueden ser microscópicos hasta visibles. El hecho de que no estés arrojando gusanitos no quiere decir que no tengas parásitos, ¿sí? Entonces es bueno hacer un reseteo igual, al menos por iniciativa tuya, de limpiarte. Y ojo, no solamente están en tu intestino. Ahora estamos hablando del intestino porque esto tiene mucho que ver con el estado anímico. Pero también tenemos o podemos llegar a tener parásitos de cualquier tipo, de estos que acabo de mencionar, en varios órganos de nuestro cuerpo, en la sangre, incluso en nuestro cerebro. Y ellos también condicionan nuestra conducta, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Para mí los parásitos son el punto de anclaje de toda la energía negativa que una persona puede tener a nivel energético, emocional y mental. Yo no desligo las cosas, gente, ¿sí? Por algo soy holística, yo no estoy trabajando solo la biología, que se entienda eso. Hay que tener conciencia y mente muy abierta para entender que muchas veces lo que pasa ya en nuestro cuerpo físico, cuando ya estamos llevados de parásitos, como se dice, es porque realmente nuestras almas también, hay que decirlo, nuestro mundo emocional, mental, también está parasitado de energías muy negativas, sea traumáticas, inconscientes, creencias limitantes, programas familiares, temas metidos en la energía, energéticos metidos en nuestras células que hacen que el medio interno de nuestra biología no sea el más apto para tener bacterias buenas y sanas, ¿sí? Sino que todo lo contrario, ellas se transforman en otros bichos que nos pueden hacer mal, o creamos caldos de cultivo, como digo yo, propicios para que crezcan huevos, larvas y otro tipo de cosas que no deberían estar en nuestro cuerpo. Cerramos la vía de la biología. La vía de la biología yo le llamo la vía de la voluntad, ¿sí? Porque es que es la vía en donde vos tenés que ponerte en acción para empezar a cambiar todas estas cosas, ¿no? Desde limpiarte hasta, sí, básicamente hacer un reseteo de tu intestino, un reseteo de tu sistema inmunológico, que se disminuya todo ese adormilamiento del sistema inmune, porque cuando el sistema inmune está saturado, lo he dicho en algunas entrevistas también, está saturado, en realidad no es capaz de responder y ni defendernos, ni comunicarnos que estamos mal. Y hay gente que habla del famoso efecto rebote de dejar los lácteos, las harinas, el azúcar. Ay, cuidado con el rebote. Le tienen más miedo al aviso del sistema nervioso que a seguir comiendo esa comida. Pero bueno, allá ellos. No es cuestión de que yo voy a sentirme mal porque lo deje. Es porque ahora mi cuerpo sí me puede avisar. Sí, antes no me avisaba porque estaba sobresaturado de inflamación. Pero una vez haces una limpieza, sacas esa comida al menos temporalmente y luego ocasionalmente la consumes, si a vos te cae mal, es porque te está dando una alarma el cuerpo. De decir, esa comida que me estás volviendo a dar, yo ya no la tolero porque realmente no es buena para mí. O por lo menos mientras me alivio y me sano, no me la des. Hay que respetar el llamado del cuerpo, hay que respetar el síntoma, que eso es lo que muchas veces no hacemos. Entonces hay gente que no quiere hacer esta limpieza
A veces ni siquiera porque les parezca difícil o porque hay que conseguir muchas cosas, sino porque tienen miedo a que después, cuando vuelvan a comer las cosas que están acostumbrados, entonces se van a sentir mal. Y sí, porque ahora sí el sistema inmune te va a poder avisar de que eso no es un alimento, sino una comida inflamatoria, ¿sí? Ahí está la trampita, y por eso cuando terminan, si llegan a sentir el síntoma, la idea es que el cuerpo les diga si lo toleran o no. Porque yo no soy de prohibir, ¿no? Yo soy de reemplazar durante el proceso de detox, pero después pueden comer lo que quieran, siempre y cuando tengan moderación. Eso, para los que tienen un bajo nivel de energía, para los que por ahí arrancan y no les cuesta cumplir con todo, entonces yo uso alternativamente algo que se llaman adaptanógenos naturales. Entre los adaptanógenos que más utilizo son el famoso energizante femenino, que es a base de ginkgo biloba, ginseng, maca. El ashwagandha, en algunas ocasiones cuando la suprarrenal está muy desgastada, la persona tiende a la ansiedad crónica en las tardes y necesita algo que la baje. Y el tercero, y el que más me gusta de todos los adaptanógenos, que está dando unos resultados espectaculares en mis consultantes, que son los hongos medicinales, que son tan maravillosos porque hacen un efecto tan relajante, mejoran el sueño, disminuyen la ansiedad. O sea, ya con el solo hecho de utilizarlos, ya es un apoyo muy importante en todo este proceso biológico. No son la solución total del tema de la ansiedad, pero ayudan enormemente. Así que bueno, si ustedes quieren hacer todo esto dentro de un programa integrado, ¿sí? Algo con una guía, una estructura, entonces pueden venir a su evaluación integral, ver cómo está su parte fisiológica, y con mucho gusto les voy a dar las indicaciones para que empiecen ese reseteo biológico y comiencen esa vía de limpieza que va a despejar mucho el terreno para que la ansiedad disminuya muchísimo. Ahora sí, vamos a la siguiente vía. La siguiente vía es la vía emocional mental, ya se los había dicho. ¿Esta vía es para quién? Esta vía es para los que no sienten necesidad de hacer un reseteo biológico o sea, no tienen tanta voluntad como para hacer todo el reseteo biológico que les propuse hace un momento, pero que igual necesitan centrarse, necesitan conectar con la naturaleza, escucharse en ellos mismos, sobre todo detenerse en un poco, ¿no? Necesitan ordenar su vida, tomarse un tiempo para poder reflexionar sobre lo que sienten, tratar de cambiar de manera inteligente. Yo le llamo a esta la vía de la inteligencia, porque la idea es que cambien de mentalidad, aun cuando no sientan síntomas graves, porque a veces no le prestan atención a una inflamación. Ay, me cae mal esto, pero yo estoy bien, no estoy sintiendo tanto el trastorno de sueño, no estoy con palpitaciones, no sufro hipertensión, y por ahí la van manejando la ansiedad de manera piola, ¿no? Como que la van piloteando, como se dice, ¿no? Pero igual saben que la ansiedad está ahí y necesitan hacer como un cambio, entonces pueden acudir a esta vía más emocional y mental, que para eso existen diferentes técnicas, terapias. Hay un programa que también yo realizo que se llama el programa Alquimia Natural. Ahí hay muchas herramientas para trabajar a nivel psicoemocional, en donde pueden empezar a verse, a conocerse a través de unos test, a través de unas visualizaciones, ejercicios, muchas cosas que yo les planteo ahí, muchas en gran parte relacionadas con el trabajo del niño interior, con el trabajo con los ancestros, bueno, muchas cosas que he tomado de la Gestalt, de psicogenealogía. Para los que no me conocen, que además de nutricionista soy terapeuta holística, yo tengo formación en algunas de estas materias, en leyes biológicas también, he realizado talleres de biodescodificación, pero me baso mucho en leyes biológicas para poder orientar con algunas técnicas, ¿no? Y lo que hice ya finalmente el año pasado fue la formación de limpieza y reprogramación de memoria celular. Entonces también adquirí en una formación, en un posgrado que hice en nutrición emocional, diferentes herramientas también para trabajar todo este tema de cómo abordar justamente la nutrición desde un punto de vista emocional, o sea, lo que llevas a tu cuerpo, a tu vida, a tus hábitos, si realmente estás siendo selectivo, si estás observándote y mirándote y conociéndote, ¿sí? Para poder gestionar y manejar tu ansiedad. Eso es muy importante, pero esto requiere de una
parte consciente, una parte dispuesta también de cierta manera a trabajar en tu mundo mental, ¿no? A trabajar en observarte, en verte, ¿no? Entonces, de eso se trata la vía emocional, racional, digamos. ¿En qué aspectos has logrado ver en vos que puedes tratar de transformar? ¿Sí? Es una vía más consciente de autogestión emocional, aprender a manejar tus creencias y tus pensamientos a través de ejercicios de autoobservación, visualización, de atención consciente, también ejercicios de respiración, meditación, afirmaciones, ¿sí? Todo eso lo puedes hacer también vos en tu casa. Hay muchos métodos, en todas partes comparten este tipo de información para que lo hagas, y si no, puedes ser parte de Alquimia Natural. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en este proceso? Como les digo, observar los patrones de conducta que nos llevan a estar ansiosos, establecer hábitos que colaboren en el proceso de relajación y descanso. Eso es fundamental en esta parte. Puede que no hagas un gran detox, puede que no seas riguroso con tu actividad física, también hay que acomodar los horarios de sueño, pero por lo menos empezar con el sueño, con el descanso, tratar como de cuidar un poco también tu salud mental desde tu cuerpo, dándole a tu mente y a tu cerebro el tiempo que necesitan para hacer sus reseteos, ¿sí? Por ejemplo, con el tema de la comida, disociar la comida de tus preocupaciones psicológicas, que son dos asuntos distintos, y a veces la gente, vuelvo y repito, utiliza la comida como refugio, excusa para poder sentirse mejor, y la comida no está para eso. La comida nos debe nutrir, ¿sí? No simplemente ser un tapabocas, ¿no? De lo que quiero gritar, expresar y no me atrevo a hacer a nivel emocional, o simplemente para disminuir la tensión que tengo porque no me atrevo o no he podido, o estoy pensando en hacer algo que todavía no es hora de hacer, como expliqué al principio del programa, ¿sí? Entonces, ojo, de hecho hay un libro que se llama La No Dieta, me pareció interesante, donde tienen un capítulo exclusivo que hablan del hambre emocional. El hambre emocional es eso, gente, el impulso por comer sin que necesariamente sentamos real apetito. No se mueve una tripa en nosotros, sino que nuestro coco andando tratando de buscar en la comida un refugio, ¿sí? Y ahí explica claramente que hay que hacer un proceso como de desconexión entre la comida y lo que siento. No ir directamente a la heladera de manera como un zombie, autómata, es que necesito esto porque necesito calmarme. No, a ver, ¿por qué necesito comer? Sentarse y preguntarlo, ¿no? Y ese mismo método también aplica para cualquier situación de ansiedad. Más bien utilizar estrategias, que sería como lo que realmente uno los invita a hacer en esta vía, en esta segunda vía. En esta segunda vía, lo que hay que hacer es trabajar con la inteligencia, gente. Es decir, tener claridad mental, ubicarnos más en el presente. Hay un libro muy hermoso que se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, que nos enseña justamente a dejar de estar pensando en el futuro y tampoco en el pasado. El pasado nos trae depresión y el futuro ansiedad, entonces hay que estar aquí y ahora. Yo se lo recomiendo a todos para que empiecen a trabajar sobre esta vía. Entonces, repito, pequeñas cosas que pueden ser parte de esta vía también si la quieres implementar, que son descansar, detenerte cuando estás cansado, escuchar tu cuerpo cuando está cansado y cuidar tu sueño, dormir mejor. Esto puede ya romper parte de ese ciclo de ansiedad que estás teniendo. Realizar autoafirmaciones, meditaciones, visualizaciones positivas, salir a caminar, practicar un arte o realizar un juego con tus hijos o con otras personas, jugar, divertirte, hacer actividades de flujo, como llamo yo, o actividades donde las ondas cerebrales bajen a alfa, como digo yo, es decir, que el tiempo pase y no te des cuenta. Todas estas cosas, leer un libro que te gusta, todas estas cosas van a relajar tu mente y a sacarte del foco de la preocupación en la que estás. Estas cosas sí o sí hay que hacerlas en esta segunda vía. Hay una neuróloga que me encanta,
que se llama María Rojas Estapé, yo sé que es muy famosa, muchos la han visto, y ella habla de la persona vitamina. Entonces es muy sabio ese concepto porque es otra manera de nosotros trabajar estratégicamente sobre esta parte emocional mental y es buscar contactos de ciertas personas que realmente sean positivas en tu vida y con las cuales puedas hacer intercambios valiosos, ¿no? No entrar con el tóxico, la tóxica, como dicen por ahí algunos libros, no me gusta usar esa palabra, pero sí hay personas que son, como dicen en mi país, aves de mal agüero. Esas personas que vienen a auto boicotear tu buena onda, a decir lo malo que va a pasar, a criticarte, a traer malas noticias, o bueno, chao. Dejarlo con su cuento e ir a buscar a otras personas que realmente te nutran, que te estén estimulando siempre, que tengan buen humor, que te aporten algo de alegría a tu vida. Y si no sé esa persona, si está rodeada de personas densas, como dicen, conviértete en ese faro de luz vos mismo, ponte ese propósito de, en vez de oscurecer, buscar el optimismo, buscar que sí sea posible las cosas, que pensar en positivo es muy importante, en realidad es parte de la luz ser positivo, ¿sí? Meditar, visualizar, bueno, ya lo hablamos. Entonces, en última instancia, lo que puede ayudarte más es ir hacia la luz. ¿Dónde está la luz? En la naturaleza, ¿sí? La naturaleza es un refugio, puede ser un aliado impresionante. Hacer cosas como respetar tus ciclos circadianos, descalzarte y estar en el jardín o pisar la tierra, beber agua energizada o simplemente bañarte, pegarte un par de duchazos al día, mentalizándote positivamente o con un baño de hierbas también puede ser, utilizar la luz del día como aliado, asolearte en los momentos que puedas o recibir directamente el azul en el amanecer o en el atardecer. Todas estas cosas ayudan. Y bueno, y las personas son parte del paisaje. Entonces, como les decía, ir a las personas correctas también nos va a ayudar. Con un abrazo, con un masajito que nos hagan, incluso con una caricia, todo eso sirve. Si nosotros lográramos manejar de una manera sabia nuestros estados de ansiedad, yo creo que enfermaríamos mucho menos y estaríamos mucho más en paz con nosotros mismos. Y de eso se trata la vía tercera. La tercera vía, la de las memorias inconscientes, tiene que ver, como les decía, con ese descubrimiento de las raíces de nuestro miedo. Entonces, limpiar esa energía, limpiar esas memorias que han quedado también es importante. Hay que tratar de sacar a la luz ese dolor y darle una vuelta de página. Y por eso a veces es tan importante ir a la raíz de lo que nos pasó y aquellos traumas, aquellos conflictos, aquellas situaciones de dolor, heridas de nuestra infancia que quedaron estancados y que nos hacen estar siempre a la defensiva todo el tiempo. Es justamente, yo creo que el núcleo de que muchas personas hoy en día les cueste un montonazo controlar su ansiedad, ¿sí? Entonces, también los invito a animarse en hacer esta otra vía, que se hace más con protocolos especiales. Algunos trabajan con constelaciones y van emergiendo todo ese contenido emocional. Otros, desde ciertas técnicas de hipnosis, de respiración consciente, lo pueden hacer. Y hay otras personas como yo que trabajamos con memoria celular. Y la memoria celular, que son frecuencias de luz y sonido, me parece una técnica muy bonita, muy positiva. Toma también su tiempo sacar tanto contenido e información que hay en tus células y en tu inconsciente, pero realmente cuando empiezan a verse los resultados a nivel de tranquilidad, a nivel de despejar tu mente, de soltar cargas emocionales que has tenido guardadas o que están cargadas en tu mochila emocional por años, eso es muy, muy gratificante. Y encontrar sobre todo qué es lo que hace que actúes o tengas determinados síntomas. Con la ansiedad no es, digamos, la excepción. Si bien la ansiedad se puede manejar con ciertas técnicas, de todas formas,
Si la persona ha tenido traumas importantes en su vida, es muy bueno ir a ellas y tratar de reconciliarse con el pasado para que ese pasado no estropee tu presente. Como les dije al principio, a veces detrás de la ansiedad hay una profunda depresión reprimida, una frustración, una tristeza muy grande, una sensación de no sentido de la vida, de agotamiento profundo ante todas las cosas que hemos lidiado por años. Entonces hay que ir ahí primero muchas veces, porque la ansiedad resulta ser más como una especie de volcán que reventó por fuera, pero la matriz y la lava está dentro de la tierra, ¿no? Y que también habría que limpiarla y depurarla, abrir posibilidades para que se expresen, para que puedan decir aquello que no les gusta de su vida, que quieren cambiar en su vida, que les ha dañado y los tiene preocupados, tensos, angustiados o hartos por años. Sí, eso también es importante. Pero recabar nuestras historias de dolor no es sencillo y esto tampoco es para todo el mundo. Yo le llamo a la vía de la memoria inconsciente la vía del amor. Porque se necesita más que voluntad y valentía, se necesita amor propio para entrar a reconocer que tenés todo el derecho de haber vivido lo que has vivido y de reconocerlo y no sentirte menos por eso. Porque muchas veces lo que cargamos son culpas que no merecemos sentir. Entonces, a partir de esas situaciones es que empezamos a pensar, y si me juzgan, y si las cosas no las hago bien, y si soy mala persona, ¿qué importa eso en realidad? Cuando nuestro concepto de nosotros mismos cambie, va a haber un cambio también en nosotros. A veces queremos responder con todas las responsabilidades del mundo y no somos las superwoman, las supermujeres. Sobre todo pasa mucho en mujeres, que cargamos un montón de mochilas y las queremos hacer porque sentimos que si no, no nos valoran. En el fondo es la niña que necesita ser reconocida, valorada, porque es guapita, porque puede, porque es capaz, que digan que no es irresponsable, que diga que es fuerte. O sea, tenemos que ser perfectas. Entonces, por querer ser perfectas, ahí es esa falta de amor propio la que nos está terminando por autolastimar y autoagredir de manera permanente, y después se expresa con una gran ansiedad por demostrarle al mundo que tenemos que demostrar lo que somos al mundo realmente. Tenemos que mostrar que somos perfectas, que podemos con todo. No, no y no. Entonces es importante que empecemos a soltar con toda esa necesidad de aprobación del mundo exterior, ¿sí? Por eso es que le llamo a esta vía la vía del amor, ¿sí? ¿Qué implica cruzar esta vía entonces? Es recuperar el alma, es reconocernos como un ser poderoso, pero sin necesidad en absoluto de tener que demostrarlo, porque el ansioso está preocupado muchas veces por lo que el otro pueda pensar de nosotros, porque no respondamos a las expectativas ajenas, o tenemos tan poco concepto de nosotros o nosotras mismas que nos sentimos insuficientes, incapaces, a veces inútiles, porque no lo podemos hacer todo. Entonces, para poder aceptarnos a nosotros o a nosotras mismas, entramos en este juego de correr y de angustiarnos anticipadamente para buscar controlar que las cosas se hagan bien, perfectas y salgan de maravilla. No existe un mundo perfecto en primer lugar, señoritas, las que me escuchan, o señores, si hay por ahí. No existe un mundo perfecto, no existen personas perfectas, no existen circunstancias perfectas. Entonces, aprender a que tenemos un poder inmenso en nosotros, pero ese poder nos lo da la vida, el universo, Dios, como lo quieran llamar, para ser felices ante todo. Es la primera premisa, porque si nos vamos a amargar la existencia, anticipándonos a la perfección, sin que ésta exista, entonces no podemos disfrutar del aquí y el ahora. El poder que tenemos es el poder del aquí y el ahora, es el único poder que tenemos.
es el de reconocer que somos seres infinitos y sagrados y venimos también a un camino de aprendizaje hermoso y de disfrute, pero sobre todo de disfrute. Y si nosotros nos enfocamos más en mortificarnos la existencia, pues no estamos cumpliendo con el propósito de esta alma que quiere como un niño aprender y beberse y comerse la vida y el mundo, ¿sí? Nuestro inconsciente es el causante de generarnos todas estas trampas, ¿sí? Son trampas que nos dicen, nos hacen creer que nosotros no somos eso, que algo nos falta, que no hacemos algo bien, que tenemos defectos, ¿no? Que somos una sombra en el caminar de la vida, y esto lo único que hace es bloquearnos permanentemente, ¿sí? Y tenemos que borrar eso, tenemos que reemplazarlo por verdadera luz, ¿sí? Entonces se trata de liberar ese dolor oculto que tenemos que nos bloquea. Dolor que viene de nuestras infancias llenas de heridas, dolores que vienen de nuestros traumas del pasado, que en última instancia son puros conflictos vividos, y aprender a tomar el conflicto como formas de reconocimiento, de darme cuenta de que estoy hecho, de que sirvo, para qué estoy, qué cosas nuevas tengo que aprender, con mucho optimismo, no con esa sensación de que soy un mendigo de la vida, un castigado de Dios. Se nos olvida que somos hijos, príncipes de la luz y de la vida, y entramos en conflicto, nos sentimos inferiores, peores que las ratitas, y estamos buscando sobrevivir. Y eso de eso no se trata la vida, yo estoy casi segura de eso. Entonces, el proceso de atravesar esto es recuperar el poder autosanador, porque miren, si hay algo acá es que hay que empezar a entender que no somos bichitos de luz, no somos polillas detrás de una lámpara de nadie, ni de nada, por más que nos resplandezcan los ojos, ay, cómo te va de bien, ay, vos sos mi ídolo, yo te sigo a vos, sos maravilloso, vos sos mi salvador, vos me vas a ayudar, dame una mano. Por más que veamos bombillas afuera, nosotros no somos, ninguno de nosotros, polillas detrás de ninguna luz. Nosotros somos libélulas. Y esto nos tiene que quedar muy claro. Si somos libélulas, ¿qué quiere decir? Que tenemos que aprender a encender a fuerza de voluntad, inteligencia y amor nuestro propio culito de luz. Llamémoslo así más tiernito, ¿sí? Tenemos nuestro propio foco de luz. No tenemos que ir a perseguir la luz de nadie ni de nada. Pero se nos olvida que tenemos nuestro propio culito de luz. Entonces, hacer este proceso es empezar a conectar con ese poder luminoso que nos habita. Cuando nosotros reconocemos ese poder, cuando sabemos que somos luz, podemos vivir una vida más en paz, más tranquila, conectar con energías superiores, con otra manera de ver la realidad. Esa ansiedad se va empezando a disolver como por arte de magia. Entonces, ¿para quién es este camino entonces? ¿Para quién? Para aquel que le cuesta pensar por sí mismo a veces y necesita una mano o una guía, porque está tan desgastado a nivel de inteligencia y voluntad por tantos traumas y situaciones difíciles que entonces necesita que alguien le ayude a encontrarse a sí mismo, a reconectarse con su alma, a limpiar todas esas huellas dolorosas del pasado y esas memorias de dolor. Entonces, cuando la inteligencia y la voluntad no está, no nos queda sin otra cosa que recurrir a nuestro amor propio. Es, de hecho, la fuerza más poderosa y lo más potente que puede empezar a trabajarse en vos mismo para poderlo cambiar. Que les cuesta hacer cambios de hábitos, hacer un detox, porque me ha tocado gente que empieza con la limpieza, el detox, lo tiran a la borda, están tan mal emocionalmente, con tantos traumas, que toca directamente ir a buscar las herramientas espirituales, porque estos son herramientas espirituales en realidad. La luz, el sonido, la energía son las formas más directas de empezar a reconectar otra vez con el alma y decir, yo puedo con esto, yo debo empezar a ver el amor propio que hay en mí y a tener el valor de ver a mi pasado como una experiencia y no como una excusa para seguir en el fango, que ahí donde está la diferencia. Hay que entender un poco cómo funcionan las leyes del universo, entender que
que esto del karma negativo son consecuencias de nuestros propios actos, gente. Son decisiones que hemos tomado consciente o inconscientemente en nuestro pasado, que nada de lo que vivimos es gratuito, que siempre tiene un sentido, que todo tiene una finalidad y sobre todo un aprendizaje. Y si nosotros dejamos de estar en ese victimismo y nos salimos de que, es que la vida me castiga, que yo no me sale mal, que me trata mal, en fin, y dejamos ese rol para hacernos cargo de lo que nosotros o nosotras mismas generamos todo el tiempo con nuestra propia actitud, con nuestra propia vibración energética, entonces empieza a cambiar todo, porque lo que cambia dentro de vos cambia hacia afuera. Lo he visto cantidad de veces con personas en terapia acá, de memoria celular. Les cambia su forma de ser, les cambia su vida. Las personas que se tienen que ir se van y las personas que te bancan y realmente valen la pena se quedan con vos y cambian con vos. Es lo que yo he visto todo el tiempo en terapia. Así que yo les dejo esa vía para que también la exploren las que sientan, quieran, lo necesiten, porque ya estén cansadas de andar probando cosas, porque se dieron cuenta, les cayó la ficha de que lo de ustedes es un trauma, una situación que se repite todo el tiempo, algo que tiene que ver con papá, con mamá, con esa herida, con esa niña herida que no ha sanado todavía. ¿Bien? El poder más grande es el amor, gente. Así que vamos por eso en primer lugar. Voluntad para hacerlo primero, que les hablé, e inteligencia para discernir cuál es el camino que ustedes quieren elegir para sanar su ansiedad. Nos vemos en los siguientes vivos, ya les estaré anunciando. El próximo sábado vamos a hablar de intestino, de la relación intestino-cerebro. Y este martes también vamos a conversar, no sé si el martes o miércoles creo, ya les va a llegar la información sobre el trigo y el azúcar y cómo te intoxica el cerebro. Así que vamos a tener unos temas interesantes relacionados con todo esto para que estén pendientes. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, gente. Un abrazo para todos. Adiós.